inferiores de actores gozan de menor prestigio y respeto. Por ejemplo, el currículum escolar tiene implícitas muchísimas injusticias de reconocimiento al, por ejemplo, reconocer los códigos abstractos mucho más presentes en las clases medias frente a los códigos más prácticos de los sectores populares. O cuando pensamos, por ejemplo, simplemente en las tareas escolares que exigen un apoyo en la casa que no siempre puede estar presente. Estas son cuestiones ligadas al reconocimiento. En muchas dimensiones, la escuela ha reconocido históricamente a las clases medias y ha considerado implícitamente a través de su organización y de las prácticas pedagógicas como inferiores a las familias de los sectores populares. Entonces, en base a estos dos criterios, el libro propone ciertas prioridades de política a través de dos requisitos y dos objetivos para la construcción de una mayor justicia educativa en la Argentina. No se trata de una concepción ideal de justicia, de hecho lo que el libro plantea a lo largo desde el principio al final son dilemas de justicia, porque esta es una cuestión muy compleja, con ciertas pistas para ir saldando esos dilemas, con la idea de que, de hecho, como plantea Amartya Sen, sería casi imposible ponernos de acuerdo sobre cuál sería el modelo ideal de justicia educativa en la Argentina, y que en realidad el camino es más bien el de ir eliminando progresivamente las injusticias que siempre se dan de manera específica según los contextos. Entonces, una primera condición, un primer requisito para la construcción de la justicia educativa en la Argentina, a nuestro entender, tiene que ver con brindar condiciones adecuadas de aprendizaje a todos los alumnos. Esto aludiendo, por un lado, a las condiciones para el aprendizaje, considerando a lo que está fuera de la escuela, es decir, asegurar condiciones de vida digna en los hogares, como una primera condición. En la comparación internacional es clara en este sentido, al mostrar que los países con menores niveles de desigualdad social son los que logran mejores resultados educativos. Es decir, que la justicia social es la primera condición para la justicia educativa. En la región, el caso de Cuba es paradigmático. Cuba es el país con mejores resultados en América Latina, y en los países centrales, Finlandia también es un ejemplo de esto, por sus bajos niveles de desigualdad social. Muchos plantean, de hecho, que la mejor política para reducir las desigualdades educativas sería garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias de los chicos más desfavorecidos. Esto está de hecho estudiado. El acceso a la vivienda tiene un impacto positivo muy fuerte sobre los resultados educativos. Pero además de trabajar sobre lo que está fuera de la escuela, y a esto se refirió Yanina con varios ejemplos, de brindar condiciones adecuadas para el aprendizaje, debe también ser una realidad dentro del sistema educativo a través de la garantía de condiciones acordes para el aprendizaje en todas las escuelas. La Argentina tiene todavía grandes deudas en este sentido, porque como decía Yanina, aún dentro del sector público hay fuertes desigualdades en las condiciones materiales del aprendizaje, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la infraestructura, con el acceso a la computadora, e incluso con la cantidad de alumnos por docente, con la antigüedad de los docentes según el nivel socioeconómico de los alumnos. También
que las condiciones materiales del aprendizaje tienen un impacto significativo sobre la cabeza, aún sin considerar las diferencias de la enseñanza. Hola, sí, ahí estamos. Entonces, primer requisito, lograr una redistribución material importante, tanto fuera como dentro del sistema educativo. El segundo requisito debería ser el de fortalecer la docencia. Los docentes son la pieza fundamental para la justicia educativa. Es necesario contar con docentes convencidos de que todos los alumnos pueden aprender y con las herramientas pedagógicas como para lograrlo. Las investigaciones internacionales también están demostrando que los docentes son la pieza clave para la mejora educativa. El caso finlandés también es un caso paradigmático en este sentido. O sea, es cierto, como decíamos, que Finlandia cuenta fuera del sistema educativo con condiciones sociales ideales como para lograr buenos resultados, pero en la comparación con otros países que cuentan con condiciones similares, la llave del caso finlandés, que es el caso STAR, es el caso, digamos, internacionalmente más conocido por sus altos resultados, la llave del éxito en Finlandia ha sido la excelencia de la formación de sus docentes. Los docentes cuentan con un nivel de maestría en Finlandia y esto les otorga un profesionalismo incomparable y que explica gran parte de los excelentes resultados que logra ese sistema educativo. Y también en la Argentina, todos los diagnósticos muestran las deudas en la formación docente, el deterioro de la formación docente a lo largo de las últimas décadas, la soledad en la que trabajan los docentes. También hace poquitos días estuvo un embajador del caso finlandés en la Argentina, pero también esto es cierto para el caso cubano. Todos los sistemas educativos que propenden a la mejora generan redes horizontales en los docentes, es decir, el trabajo colectivo, la posibilidad de observarse mutuamente. Esto en la Argentina es muy frecuente, los docentes suelen trabajar de una manera muy aislada. Y por otra parte, la docencia como profesión ha perdido mucho de su prestigio histórico, en gran medida de la mano del deterioro del salario docente, que por suerte a lo largo de la última década fue fuertemente recuperado. Entre mediados de la década del 90 y 2012, el salario docente se recuperó del 50% en términos reales, es decir, aún considerando la inflación, lo cual es una condición sumamente optimista y positiva para pensar en continuar recuperando el prestigio docente en la Argentina, pero es solo una condición. Esto hay que acompañarlo con fuertes políticas de mejora de la formación docente, tanto de la formación docente inicial como de la formación docente continua, es decir, de los docentes ya en ejercicio. Pero además de mejorar la formación y de recuperar el prestigio de la formación de la docencia como profesión, creemos que para avanzar en la construcción de la justicia educativa es necesario definir un sentido compartido de cuáles son los objetivos a los cuales aspira el sistema educativo. Tiene que existir una visión común, una visión inspiracional que motive el trabajo cotidiano de los docentes. En cierto sentido, el caso brasileño es interesante en este sentido, porque Brasil ha vivido un proceso de fuerte inclusión de alumnos en el sistema y simultáneamente, lo cual es muy difícil, una fuerte mejora de la calidad educativa, es decir, de lo que aprenden los chicos en el aula. Y esto en gran medida ha sido posible gracias a la construcción de esta visión inspiracional que está muy ligada, en este caso
en el caso de Brasil, a la promoción social en un contexto de fuerte crecimiento económico. Entonces, las dos condiciones. Voy a pasar a los dos objetivos. Creemos que un objetivo fundamental, sine qua non, para la construcción de una mayor justicia educativa debería pasar por garantizar el acceso de todos los alumnos a los saberes fundamentales, es decir, a los pilares para el desarrollo pleno de los individuos. Pensar en lo básico no es tener una visión religionista de la educación, sino que es pensar en las bases. Acá hay que pensar como piensa un arquitecto, es decir, que sin esos pilares los alumnos que no accedan a esos saberes fundamentales van a ver seriamente comprometidos en el futuro, van a encontrar fuertes dificultades para el acceso al mercado laboral, van a encontrar fuertes dificultades para su participación ciudadana y para el desarrollo personal. En la Argentina, esos fundamentales están definidos a través de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Son aquellos saberes que están definidos y acordados federalmente por año escolar. Y sin embargo, como hay una fuerte superposición curricular en la Argentina, con las definiciones provinciales por un lado, las definiciones nacionales por el otro, y la superposición de estos NAP, núcleos de aprendizaje prioritarios, con los CBC, con los contenidos básicos comunes de la década del 90, la dispersión curricular todavía es muy fuerte, y entonces hoy todavía en la Argentina es difícil despejar qué debe ser lo prioritario de lo prioritario. Además, es importante tener presente que estos aprendizajes son de muy difícil adquisición fuera de la educación obligatoria. Creo que además es muy difícil pensar en la expansión de la obligatoriedad escolar cuando la escuela no logra garantizar estos básicos. ¿Cómo vamos a exigirle a ese chico que se quede en esa escuela si no podemos garantizarle aquello a lo cual tiene derecho? Una expresión de esas dificultades de aprendizaje son los resultados de la evaluación PISA, que nos ha mostrado en la última evaluación del año 2009 que la mitad de los chicos evaluados no comprende textos básicos en la Argentina. Yo estuve mirando esos textos, un ejemplo de esos textos son instrucciones para lavarse los dientes. Entonces creo que estamos convencidos de que una medida concreta, clave para la construcción de una mayor justicia educativa es el acceso a los núcleos de aprendizaje prioritarios. Entonces, en contrapartida a esta cara que sería de alguna manera una redistribución simbólica, porque es una redistribución del saber, ¿sí? Garantizar aquella cultura común que la escuela pública en la Argentina supo garantizar. La propia ley 1420 establecía los mínimos de enseñanza, en aquel momento se los llamaban mínimos de enseñanza. En la contracara de esta redistribución del saber debería ser la diversificación de la experiencia educativa. Es decir, que el sistema educativo argentino, que históricamente se caracterizó por identificar o igualdad a homogeneidad, es decir, que históricamente la escuela argentina tuvo una fuerte impronta homogeneizadora. El guardapolvo blanco es el símbolo de esa homogeneidad que caracterizó a la escuela pública argentina. Hoy voy a dar paso a otra cosa. Esa oportunidad es un obstáculo para la justicia educativa hoy. ¿Por qué? Porque por esta segunda dimensión de Nancy Fraser que comentaba antes, para poder avanzar en la justicia educativa hoy es necesario fortalecer el reconocimiento de la diversidad. La diversidad no puede ser un problema a resolver como si fuera una anomalía. La diversidad
es una constante en las aulas. Y la escuela argentina tiene que estar más preparada para poder vérsela con esa diferencia, con esa diversidad, y para poder reconocer las capacidades siempre diferentes de los alumnos, capacidades e intereses diferentes, y poder acompañar a los alumnos en la construcción de proyectos de vida más allá de la escuela. Hace ya tiempo que se habla de la diversidad, en realidad, y en muchos sentidos el sistema educativo ha avanzado en diversas dimensiones en el reconocimiento de la diversidad, pero todavía hay mucho por hacer. De hecho, por dar solo un ejemplo, los docentes todavía priman la idea de que es mejor trabajar con grupos homogéneos, ¿sí? Los que van más adelantados, con los que van más adelantados, los que van más atrasados, los que tienen más dificultades juntos entre sí, cuando existe sobrada evidencia de que esto es perjudicial para la mejor educativa. Es decir, que los sistemas educativos que logran mayor diversidad social y académica de los alumnos son los que logran más altos resultados, porque los alumnos no aprenden solo del docente, sino que aprenden por influencia mutua en el contacto entre sí. Y los alumnos con menor capital cultural se ven favorecidos en el contacto cotidiano, del contacto cotidiano con chicos de familias con mayor capital cultural. ¿Pero qué quiere decir diversificar la enseñanza? Nuestro entender tiene dos patas. Por un lado, la personalización de la enseñanza. Perdón que insista con el caso finlandés, pero para nosotros es un caso interesante. Insisto, no solamente por sus resultados, sino por el modelo de escuela que supone el caso finlandés, y que esto no implica para nosotros querer copiar el modelo, pero simplemente tomar ciertos rasgos que nos parecen muy valiosos. Este embajador finlandés que les comentaba hace un momento nos contaba que Finlandia, a diferencia de la mayoría de los países de la OECD, los docentes están entrenados para identificar y atender muy tempranamente, en los primeros años de la escolarización, lo que ellos llaman las necesidades específicas de aprendizaje. Es decir, que cada uno de los alumnos va a tener unas mayores dificultades en matemática, otro va a tener dislexia, otro va a tener mayores dificultades en lo que sea, y que los docentes están preparados en su formación para identificar y trabajar tempranamente sobre esas dificultades. Y mostraba un gráfico muy llamativo sobre cómo en Finlandia esas necesidades específicas de aprendizaje se van reduciendo a lo largo de la escolarización, mientras que en el resto de los países de la OCDE es exactamente lo opuesto, como es el caso en la Argentina, es que esas necesidades específicas se van profundizando. Eso quiere decir que las desigualdades de aprendizaje entre los alumnos se van acrecentando a medida que avanza la escolarización. Pero una segunda dimensión de esta idea de diversificar la experiencia educativa tiene que ver con la necesidad de multiplicar los espacios de expresión de los alumnos. Es decir, poner en un mismo plano de importancia los saberes académicos con otros saberes, con las actividades manuales, el deporte, las artes, es decir, abrir diferentes espacios. No puede ser que lo único importante en la escuela sea la matemática y la lengua. Siempre teniendo en cuenta que la contracara de esto es la garantía de los aprendizajes fundamentales, ¿sí? Pero, por dar un ejemplo también, a Yandia y a Nina, la extensión de la jornada escolar con la inclusión de talleres extracurriculares como las artes, la lengua extranjera, los deportes, en contraturno es una gran oportunidad, por ejemplo, en el nivel primario, para avanzar en este sentido. En suma, el libro
plantea que es necesario expandir el poder de la pedagogía, que las desigualdades educativas no tienen únicamente una base material, sino que el sistema educativo, dentro del sistema educativo, esas desigualdades tienden no solo a reproducirse, sino a profundizarse por la organización de las escuelas, por la organización del sistema educativo y la propia pedagogía, y que entonces hay márgenes para contrarrestar esas desigualdades sociales a través de una revisión del modo en el que funciona hoy el sistema educativo. En este sentido también, lo contrario a lo que decía antes es cierto, es decir, si bien la justicia social es una condición para la justicia educativa, también es cierto que la educación, la justicia educativa, es una clave para la mejora de la justicia social. Y esto también lo muestra la comparación internacional cuando podemos ver que a similares niveles de pobreza y de desigualdad social, los resultados de los sistemas educativos difieren mucho. Y en este sentido la Argentina se está quedando atrás. La comparación internacional está mostrando que nos estamos quedando atrás de otros países de la región que históricamente superábamos ampliamente. Bueno, les agradezco. Bien, muchas gracias a las dos. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas de los aquí presentes. También tengo algunas que han hecho a través de la web y permítanme, desde el micrófono me habilita, hacerle dos preguntas iniciales. Primero, Yanina, cuando mostraban las estadísticas, esos datos que a las claras plantean una gran brecha en lo que es la educación para aquellas poblaciones con mayores necesidades y aquellas con menores necesidades, si hay alguna comparación entre los datos estadísticos que ustedes realizaron y los datos oficiales del Ministerio de Educación a través de la DIEMICE o de los datos de los ministerios provinciales. Con una instancia a Cecilia, hablabas acerca un poco de la comparación en materia educativa a nivel internacional. Y mencionabas algo que considero importante, que es la evaluación institucional, docente y estudiantil. ¿Cómo se encuentra la Argentina, propiamente dicha, y en comparación Latinoamérica y el resto del mundo en materia de evaluación educativa? Así que, me permiten, comenzamos con esas dos preguntas. La evaluación la hacemos de las propias estadísticas educativas que vamos generando a través de la encuesta de la Red Social Argentina. Sí, buscamos compararla con distintas fuentes que tienen que ver con los servicios administrativos del Ministerio de Educación, o también con aquellos indicadores que se replican en otras grandes encuestas nacionales, como puede ser la encuesta permanente de hogares. Durante la primera fase del desarrollo de la EXA, de la encuesta de la Eura Social, tuvimos posibilidad de ir comparándonos con los servicios educativos del Ministerio de Educación, pero en un momento dejamos de poder compararnos por el retraso que viene teniendo la comunicación y la información de los registros administrativos en Argentina, y también porque muchos de estos registros administrativos requieren de las poblaciones, del límite total de las poblaciones que se las proveen los censos de población. Con lo cual, a medida que estos registros administrativos comiencen a ponerse empiezan a publicar en tiempo y forma sus registros y además incorporen los genes poblacionales del censo 2010, vamos a volver a entrar en una fase en la que vamos a poder establecer comparaciones. Bueno, con respecto a la evaluación, creo que también tenemos un camino por recorrer. Quizás
insistiendo demasiado sobre la comparación internacional. También este año estaba en la Argentina uno de las máximas autoridades del Ministerio de Educación brasilero, y él hablaba de cómo en Brasil se instaló una cultura de la evaluación. Creo que en ese sentido, digamos, no solamente hay que improvisar a las evaluaciones internacionales, aunque las evaluaciones internacionales son un parámetro innegable porque nos permiten compararnos con otros países de donde estamos situados y porque son un insumo más que de hecho está subexplotado en Argentina. Hay muchos países que analizan en profundidad los resultados de esas evaluaciones, porque esas evaluaciones no solo reflejan los niveles de aprendizaje de los alumnos, sino que están acompañadas de cuestionarios complementarios para los directores que brindan muchísima información sobre la propia política educativa, y si fuesen analizados con mayor profundidad podríamos tener mayores precisiones sobre lo que funciona y lo que funciona menos en términos de política educativa, del estilo alumnos por docente, tiempo escolar, muchísimas variables que acompañan esas evaluaciones internacionales. No es nada más el nivel en lengua, matemática o ciencias, sino que también esas evaluaciones brindan muchísima información sobre la política educativa que sería interesante explotar. Lo mismo de las evaluaciones internacionales, de las evaluaciones nacionales. Por suerte contamos en la Argentina con una evaluación nacional ya que ha recorrido 2 décadas, y sin embargo nuevamente esas evaluaciones que exigen una gran inversión, una gran inversión y capacidad técnica en procesamiento, diseño y demás, son muy poco utilizadas. En muchos países esas evaluaciones estandarizadas son utilizadas para procesar esos resultados y devolverles esos resultados a la escuela para que la escuela cuente con información muy precisa sobre cuáles son sus mayores debilidades y puedan concebir las estrategias pedagógicas necesarias para atender esas debilidades. Eso no sucede en la Argentina. Pero además de las evaluaciones estandarizadas, sería necesario trabajar muchísimo más en la formación docente y también en el apoyo estatal al trabajo de las escuelas sobre la evaluación institucional, es decir, la posibilidad de que la escuela misma pueda hacer, muchas veces utilizando como insumo esas evaluaciones estandarizadas, pero a la vez otros insumos que produce la propia escuela para parar la pelota y mirar la cancha, todos están situados, qué es lo que es necesario realizar en términos de trabajo docente y demás, y también la evaluación en el aula. Todavía la evaluación en el aula sigue formatos muy tradicionales, la típica prueba al final del trimestre para ver cuál es la nota del alumno, y hay una enorme multiplicidad de herramientas de evaluación mucho más innovadoras e interesantes que podrían ser utilizadas, y sin embargo eso, digamos, en esa dimensión también tenemos muy pocos avances. Muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta acá, Manuel. También es una pregunta para Yanina y otra para Cecilia. A Cecilia, sobre todo el caso de Cuba, que más bien en la región lo conocemos, que es Finlandia, específicamente teniendo en cuenta el sistema educativo de educación pública y privada integrada, la gestión de la educación pública. Y esta pregunta tiene que ver con el de provincia de Buenos Aires, una jurisdicción en la cual no hay estadística, no educativa, hay estadísticas hace 5 o 6 años, aproximadamente que no funcionan las estadísticas. Las estadísticas en materia educativa desde el 91, hace 4 o 5 años atrás, hablaban de altos índices de ganamiento de sección escolar, sobre todo en educación media, y nos muestra el presupuesto educativo que el 40% del presupuesto a salario docente va a la educación privada, lo que es bueno.
¿no? Relacionar, ver si en el caso de Finlandia, por ejemplo, hay inversión del Estado directa, como en este caso la educación privada, o no, o pues específicamente la educación pública, que la educación privada se autogestiona con recursos exclusivamente públicos. No, tanto en el caso cubano como en el caso finlandés, la educación privada no existe directamente, con lo cual el financiamiento va únicamente a la educación pública. Y a mí me preguntarle precisamente lo mismo que preguntó él acerca de los procesos de conformación de estas estadísticas, que también me llamaba la atención algunos datos teniendo en cuenta la jurisdicción que más conozco para la provincia de Buenos Aires. Primero, conozco la falta de acceso a algunos datos, y después me sorprendió sobre todo un dato positivo acerca de, como me había querido el entrenamiento del periodo de la década del 90 a la actualidad, cuando, digamos, en la misma provincia vemos estadísticas oficiales hasta el 2002, pero ahora las estadísticas propias que van a todo sigue aumentando el entrenamiento de la situación en el auge de la educación media, y cómo es la relación también del programa de ustedes con las diferentes instituciones de educativo que tienen acceso, cómo es la relación, digamos, política con las diferentes instituciones. Bueno, lo que se observa de nosotros, la comparación que podemos hacer es a partir del 2007, en el caso de los indicadores de infancia y adolescencia, y lo que observamos allí es, en términos de la no asistencia, hay como un estancamiento que se termina de corroborar con los datos de censo de población. Y a nivel de la sobreedad, sí observamos una leve tendencia a un menor nivel de déficit, o sea, mayor nivel de retención en la escuela y menor nivel de rezago educativo. Sin embargo, como vimos, son diferencias porcentuales de muy poquitos puntos, lo que nos lleva a pensar que hay una cierta tendencia, básicamente porque vemos que esos poquitos puntos se van sumando a lo largo del tiempo en un mismo sentido, ¿no? Ahora, de todas formas, lo que aquí presentamos fueron los promedios a nivel de las grandes ciudades de la Argentina. En general, casi todos los indicadores, sobre todo casi todos los indicadores de pobreza y educativos, el conurbano bonaerense es una de las principales deudas de la Argentina, ¿no? Y la situación es relativamente mejor en otras grandes ciudades de Argentina, que mide la encuesta de la deuda social, como Rosario, Mendoza, Córdoba. Yo diría que es otro gran aglomerado que tiende a ser mucho más deudor en términos de integración de los adolescentes en el mundo educativo. Y respecto de la relación con los organismos de estadística, es una relación que yo diría que al inicio del Observatorio de la Deuda Social Argentina era una muy buena relación. De hecho, el comienzo de este programa, en términos del diseño de su muestra, tiene que estar muy agradecido al intercambio con el INDEC, pero sin duda las cosas han cambiado mucho. Bien, si me permiten, antes de continuar con las preguntas aquí, hay más de algunos que están saliendo entre 150 y 200 espectadores a través de la web, así que vamos a darle cabida a preguntas. Leo aquí, ¿por qué Bolsa en Brasil tiene mejor impacto en la escolarización que la asignación universal por hijo en Argentina? Voy a hacer unas preguntas, aunque son las que indistintamente. Son incorporadas las nuevas tecnologías como herramienta para adquirir estos núcleos prioritarios de aprendizaje en la escuela argentina, y si hay mediciones reales el impacto de la asignación universal por hijo en materia de educación, y si existen, quiénes lo pidieron, y el Estado o organizaciones e instituciones particulares, como en este caso del observatorio. Con estas tres preguntas le doy a ustedes y luego hacemos una pregunta más adelante. Las evaluaciones del impacto de la asignación universal por hijo en el campo educativo prácticamente yo no las conozco.
Sí conozco distintas informaciones que se fueron publicando en distintos momentos a nivel de la prensa o de los medios de comunicación, pero no hemos llegado nunca a poder leer ningún informe ni ninguna publicación en el campo académico, más que algún tipo de estimación previa se hizo a cuál podía ser su impacto y esas estimaciones desde nuestra perspectiva han sido erróneas en términos de su cálculo, técnicamente erróneas. Y nosotros las evaluaciones que venimos haciendo desde el 2009 a esta parte, lo que observamos es que no ha tenido ningún impacto relativo, independiente de las muchas otras condicionalidades que tiene la inclusión educativa. De manera que cuando controlamos todos los efectos que estamos vinculados a condiciones de pobreza o a condiciones habitacionales, la asignación universal por hijo lo único que nos muestra es que está siendo recibido por quienes lo necesitan, o sea, que logra buena focalización, pero que no modifica en ningún sentido la inclusión en el campo educativo. Bueno, con respecto al modo en que la inclusión de las nuevas tecnologías podría estar contribuyendo a garantizar el aprendizaje de los saberes fundamentales o el acceso a los núcleos de aprendizaje prioritarios, creo que todavía tampoco existen evaluaciones precisas sobre esto, pero que en términos generales, más allá de la definición de la NAP, no ha habido políticas convergentes destinadas a asegurar la enseñanza y el aprendizaje de los NAP. No solo a través de las computadoras, sino por la baja articulación de los NAP con la formación docente. O sea, los NAP no son una prioridad en la propia formación docente. Los NAP no están articulados, por ejemplo, tampoco con los operativos nacionales de evaluación de la calidad, con lo cual esos operativos no necesariamente se centran antes que nada en los NAP para saber si los chicos están aprendiéndolos o no. No hay una articulación entre los NAP y la regulación del mercado editorial de libros de texto, que es otro de los grandes medios de precisión curricular y de apoyo a la enseñanza, con lo cual, si bien Conectar Igualdad y las computadoras, los netbooks de Conectar Igualdad contienen toda una serie muy interesante de contenidos curriculares, no estoy segura de que estén necesariamente centrados en los NAP. Y por otro lado, hay que tener presente que los NAP han sido definidos hasta el 9º año, es decir, que el ciclo superior de la secundaria todavía no cuenta con sus NAP, con lo cual Conectar Igualdad, que está cubriendo el nivel secundario, digamos, solamente podría centrarse en los NAP en el primero y el segundo año de la secundaria. Ignacio, ¿querías hacer una pregunta? A ver si hace el por favor el micrófono. Bueno, yo me presento, mi nombre es Ignacio Moldar, yo hace poco tiempo me afilié al partido. Yo soy docente secundario, trabajo en el colegio nocturno, con población vulnerable, en San Telmo, acá en la Revolución de Mayo, en Ecuador y Paraguay, y después trabajo en el Liceo 1, es un colegio que está acá en Santa Fe, entre La Prida y Augusto. Primera cuestión, yo quiero relativizar una afirmación que hizo usted. Yo hablo de mi experiencia personal, hola, con respecto al tema de la homogeneidad. Yo junto con otros docentes somos un grupo de docentes en el Liceo 1 que trabajamos con la heterogeneidad, con muchos chicos con problemas de comprensión. Lo que pasa es que trabajar con más de 18 o 20 chicos con diferentes capacidades de aprendizaje es realmente un trabajo muy arduo
y muy cansador, muy cansador. Y bueno, máxime ahora que este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha querido cerrar una gran cantidad de cursos, y lo que se comentó en los medios, yo soy afiliado gremial, es justamente el tema de que si tenemos más de 20 chicos en los cursos, es muy difícil trabajar con situaciones de precariedad en el curso. Segunda cuestión, ustedes hablan de esto de integrar distintos proyectos en el colegio, no solamente la parte académica, sino la parte de talleres, artísticos, deportes, etcétera, etcétera. Yo creo, todo de nivel secundario, es lo que yo conozco, ¿no? Yo creo que para lograr esto, una medida fundamental, que tiene un impacto fiscal muy importante, pero para mí es fundamental, porque yo lo digo cotidianamente, es que tiene que aparecer, el partido tiene que hacerse cargo, el profesor por cargo a nivel secundario. Si no hay profesor por cargo, eso no se puede hacer. Para la gente que no sabe, el profesor por cargo es un profesor que tiene acumuladas una determinada cantidad de horas, 20, 25, 30 horas semanales en un colegio, donde hace estas actividades como hago yo. Soy tutor, soy taller de apoyo, soy un taller de tango y enseño mi materia. Sin profesor por cargo, eso que ustedes plantean, no les puedo asegurar, conocimiento de causa, es imposible. Sé que tiene un impacto fiscal muy fuerte, pero hay que ir hacia eso. Y más en los colegios donde hay mucha población vulnerable. Porque justamente todo lo que ustedes dicen tiene que ver específicamente con que los chicos tienen que lograr sentido de pertenencia en el colegio. Y nosotros en el Liceo 1, que los invito a visitar, es un colegio modelo, tenemos muchos talleres de plástica, talleres de canto, talleres de folclore, cuando yo voy con un par de profesoras, un taller de tango, hay taller de poesía, hay taller de filosofía, y se trabaja contra turno. Pero somos todos profesores que tenemos más de 20 horas cátedra en el colegio. Y a los chicos eso les genera mucho sentido de pertenencia. Otro tema, dos temas más, termino, porque no quiero pensar a la audiencia. Yo trabajo en colegio nocturno, papá. Decía recién. El problema del colegio nocturno es que no existe contraturno. Entonces, justamente ahí trabajamos con la población más vulnerable, porque son los chicos que van repitiendo y van cayendo a la noche. Y bueno, y gente grande. Y en los colegios nocturnos, el problema que tenemos, y estamos con la amenaza permanente del gobierno que nos llama en curso, es el terrible desganamiento que tenemos en los primeros años. En primer año, si sabemos trabajando los varios años, prácticamente la deserción escolar es superior al 50%. Y las causas son múltiples. Yo como tutor, con otros docentes, nos encargamos de llamar a los padres de los chicos, bueno, y hay muchas causas. Pero, bueno, yo no sé ahí cómo se podría solucionar el tema con proyectos, porque al no haber contraturno, complejo el tema, porque los chicos van al colegio después de las 5 de la tarde, varios trabajan, otros no. Y generar un sentido de pertenencia al colegio de la noche es más difícil. Aparte, bueno, tenemos problemas con chicos judicializados, otros quieren hacer robo en el colegio, bueno, una serie de temáticas que uno trabajamos como colegio. Bueno, eso es un tema que a mí me obsesiona realmente, es la enorme deserción que hay en los primeros y segundos años. Yo comencé un curso de primer año con 24 chicos, a esta altura del partido tenemos 12, 10 o 12. Y así se repite todos los años. No tiene que ver con el tema de las reglas, porque también esto que tienen mercados, dejan de venir, etc. Es un problema muy complejo, pero hay que abordar también. Y en tercer lugar, yo escucho mucho discurso político. Hay que capacitar a los docentes, capacitar a los docentes. Bueno, yo particularmente estoy por fines de grado, de posgrado, estuve en la universidad, estuve en la docencia. A mí no me queda bien claro cuál es el mensaje que ustedes quieren transmitir cuando dicen hay que capacitar a los docentes. De hecho, tenemos cursos en la capital federal, son los cursos de CEPA. Yo he hecho cursos para poder subir en el porcentaje, como estar obligados a hacer cursos. Pero ustedes específicamente, ¿a qué tipo de capacitación se refieren? Capacitación de contenido, capacitación de metodología, psicología adolescente, y hablando de la experiencia del colegio secundario. Porque es no digo que es una cantinera, pero es un discurso que se viene escuchando mucho, y a mí no me queda claro bien a qué se refieren ustedes con hay que capacitar a los docentes. Bueno, tengo muchos compañeros que trabajan muy bien y otros que deben trabajar. Bueno, yo agradezco la intervención porque conecta como esta visión macro que transmití con una experiencia bien concreta desde la escuela, desde el aula, y creo que es una
fundamental, digamos, ligar esta mirada, ¿no? A ver, con respecto a voy de atrás para adelante, a la formación docente, yo de verdad creo, nosotros estamos convencidos de que no es una cantinela, estamos convencidos de que hay muchos indicios de que ha habido un fuerte deterioro en la formación docente. Un ejemplo para mí muy claro está ligado a la alfabetización inicial, que es como la piedra basal de cualquier otro aprendizaje. En la Argentina hay una enorme confusión, una enorme mezcla, superposición de teorías de la alfabetización inicial y de metodologías de la alfabetización inicial que hacen que las estrategias de enseñanza de la lectoescritura de los docentes de primer grado varíen en un mismo docente a través del año entre dos docentes paralelos del grado A y grado B, muchísimo entre las escuelas también. Es decir, que si un alumno se cambia de escuela, empezó a aprender con la palabra generadora y sigue con el método conductista y pasa a segundo grado y le enseñan. Con lo cual eso genera unas dificultades enormes en los alumnos y de hecho estoy dando un solo ejemplo, digamos, pero esa gran dificultad en la enseñanza genera las enormes tasas de repitencia que tenemos, que son en primer grado mucho más elevadas que en el resto de toda la escuela primaria. Este es un único ejemplo. Y yo creo que todavía tenemos en la Argentina grandes desafíos en la mejora de la formación inicial de los docentes. Ahora, con la extensión de la duración de la enseñanza, ha habido una reforma curricular de la formación docente en todas las provincias del país. Vamos a ver en qué sentido, digamos, o cuáles son los efectos de esas transformaciones. Pero respecto a la formación continua, es decir, a la formación de los docentes en ejercicio, yo creo que efectivamente ese modelo de capacitación al cual usted se refería, que es una capacitación muy fragmentaria, porque está centrada en docentes específicos de una escuela, digamos, debe ir dando paso a lo que se llama la capacitación centrada en la escuela. Desde ese punto de vista no pueden plantearse de manera unilateral cuáles deberían ser si los contenidos curriculares o la pedagogía o la relación con el alumno no podrían establecerse de manera unilateral para todas las jurisdicciones y para todas las escuelas, sino que la capacitación debería estar mucho más centrada en las dificultades específicas de cada una de las escuelas, que son siempre particulares, y además las estadísticas muestran que hay escuelas donde tienden a concentrarse las dificultades. Entonces, en base a una buena evaluación, a una buena identificación de los problemas, el Estado debería apoyar de manera mucho más específica a las escuelas donde se concentran las mayores dificultades de aprendizaje. Respecto de la designación de los docentes por cargo en secundaria, estoy completamente de acuerdo. Creo que va a ser muy difícil pensar en cambios sustantivos en la educación media sin ir por esa vía. Nosotros estamos completamente de acuerdo y creemos que es una de las grandes explicaciones del abandono en secundaria y que los indicadores de inclusión no se hayan movido demasiado durante la última década. Es una dimensión estructural de la organización de la escuela secundaria que debería modificarse, y que por supuesto la atención de la diversidad, como decía al principio, debe darse en ciertas condiciones de relación de cantidad de docentes por alumno, pero no solamente eso, sino también en la disponibilidad de las escuelas de cargos de apoyo, de cargos especializados en la atención de las dificultades de aprendizaje. Por supuesto, estoy plenamente de acuerdo. Bueno, vamos a dar por concluida esta primera edición del ciclo Consenso Ciudadano, con algunos breves agradecimientos a la mesa directiva del Comité Capital, a Hernán del Instituto Moisés Levenson, a Oscar y a Quevedo, sin
quienes no habíamos tenido a casi 200 personas siguiéndonos del otro lado y en todo el territorio nacional. Y particularmente a ustedes dos, Yanina y Cecilia, la verdad que muy valioso su aporte, muy interesante y muy importante para esto que queremos construir, que es un consenso de cara al futuro en temas que le importan al partido, pero que le importan principalmente al conjunto de la sociedad. Así que muchísimas gracias también a todos ustedes que estuvieron aquí presentes, pese a las inclemencias del tiempo. Y antes de que cerremos, una cuestión que me parece importante. El libro que presenta Cecilia lo pueden descargar versión PDF desde la página del CITEC. Es una obra literaria muy interesante, más allá de lo que ella nos introdujo. El libro en sí mismo es importantísimo y un aporte importantísimo, digo, para la discusión de la cuestión educativa argentina, y sin duda alguna los informes también del Observatorio Social de la UCA, que sin ayudas, Yanina, no sé de dónde se pueden conseguir o cómo se pueden acceder. Bien. Las páginas son entonces www.uca.edu.ar/observatorio y www.citec.org.ar. Así que ahora sí, muchísimas gracias a todos. Acá, un bidón, una cosa que tiene que tomar mi vida.